se suspenden las clases. Solo me Sí, confirmo. licenciada. Gracias, William, muy amable. Bueno, les decía, la unidad número 3 que vamos a ver en este curso es la evaluación de obligaciones o también llamados bonos. Ustedes ya vieron un poquito con relación a los bonos, si no estoy mal en contabilidad, ¿verdad? Creo que ahorita también ustedes miran bonos. Acá nosotros vamos a ver la evaluación de lo que son los bonos. Cuando hablamos de la evaluación es determinar el valor, ¿verdad? El valor de un bono a una fecha determinada. Podría ser, por ejemplo, al día de hoy. Pero antes de iniciar con eso, pues vamos a recordar un poquito, aunque creo que ustedes pues tienen muy fresco esto también por el tema del curso de Derecho, si no estoy mal. Los bonos nos dicen que son títulos de crédito que incorporan una parte proporcional de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad anónima, ¿verdad? Serán consideradas bienes inmuebles, nos dice acá. Esto lo indica el Código de Comercio, ¿verdad? Entre los requisitos formales de las obligaciones o bonos, dice que de acuerdo con el Código de Comercio, los títulos de crédito deben cumplir con determinados requisitos, como por ejemplo el nombre o razón social de la empresa que emite los bonos, el valor nominal, el valor del bono, ¿verdad? La fecha de redención, la tasa de interés que devenga, las fechas de pago de intereses en cupones correspondientes, el total de bonos emitidos y el nombre del propietario si el documento es emitido nominal o al portador. Esto es de acuerdo al Código de Comercio, ¿verdad? Quien es el que regula las actividades privadas, quiere decir actividades mercantiles, ¿verdad? Entonces ahí nos indica todos los requisitos, ¿verdad? Y todo lo relacionado a lo que son los bonos. Todo esto que nos indica acá, pues era lo que normalmente contenía un documento, que era un bono, ¿verdad? Un contrato, aunque actualmente pues ya no se imprimen, ¿verdad? Pero si hablamos de los bonos, como nos dice acá, es un título de crédito, ¿verdad? Sabemos que esto es parte de los activos financieros, ¿verdad? También está clasificado como un activo financiero, donde nosotros vamos a ver que los bonos se utilizan más que todo para financiamiento, ¿verdad? Donde quienes necesitan capitalizarse van a buscar dinero de los inversionistas, ¿verdad? Quienes tienen un excedente. Por ejemplo, si hablamos de proyectos, ¿verdad? ¿Cómo puede financiarse un proyecto? Por medio de préstamos bancarios, emisión de bonos, también por emisión de acciones, por ejemplo, ¿verdad? Son algunas formas en las que se pueden financiar los proyectos. También cualquier empresa, ¿verdad? Como nos dice acá, alguna sociedad anónima, ¿verdad? Entonces es para poder financiarse, ¿verdad? Lo que es la emisión de bonos. Y anteriormente en los bonos, pues nos dice acá el Código de Comercio cuáles eran los requisitos que debía cumplir, ¿verdad? Al momento de emitir un bono, que anteriormente pues se hacía en papel, debía llevar todos estos requisitos que acabamos de ver. Incluso, ¿verdad? Se realizaba en un papel sellado, ¿verdad? Donde era más formal porque al final de cuentas pues estamos hablando de que es un contrato, ¿verdad? En un papel seguridad donde se extendía ese bono, ¿verdad? Actualmente pues ya no se da tan así porque ahora pues el Ministerio de Finanzas ya tiene años, ¿verdad? Que ya no imprime los bonos, sino que ya solamente son anotaciones en cuenta, ¿verdad? Donde quien tenga un bono, pues
va a recibir sus pagos de cupón cada periodo correspondiente, pero ya solo va a ser anotación en cuenta, ¿verdad? Ya no tiene que ir esta persona al banco a cobrar su cupón, por ejemplo, ¿verdad? Sino que ya ahora pues se da la desmaterialización de estos activos, ¿verdad? Ya no es necesario tener el documento. Si se le perdía a alguien, ¿verdad? Podía cobrarlo a alguien más si, por ejemplo, el bono estaba al portador, como nos menciona acá. Creo que ahora pues ya no se emiten al portador, ¿verdad? Porque ya tiene que ir a nombre de la persona que compra el bono. Pero anteriormente todavía se tenía esa opción de poder emitirlo al portador. Entonces, se daban algunas situaciones, hay algunas desventajas, ¿verdad? De tener el documento en papel. Mientras que hay anotación en cuenta, pues es más fácil, ayuda al ambiente también, ¿verdad? Porque ya no es necesario tanta impresión y pues creo que es más seguridad también, ¿verdad? Entonces, en los bonos ustedes ya vieron un poquito con la contabilización, con algo del código de comercio, ¿verdad? Y ahora en matemática pues vamos a ver cómo determinar esa evaluación de los bonos, ¿verdad? Cuando ustedes ya pasen a el curso de Finanzas 3 también van a hablar un poquito sobre los activos financieros, ¿verdad? Y uno de los temas principales pues son los bonos, ¿verdad? Que se manejan bastante, incluso acá en Guatemala, pues el gobierno emite bonos, ¿verdad? Hay bonos que emite el gobierno que son para público en general, que cualquier persona los puede invertir en bonos, por ejemplo. Las empresas, ¿verdad? Sociedades anónimas que invierten en la bolsa de valores también emiten bonos, ¿verdad? Solamente que estas son de oferta privada, pero sí se maneja, ¿verdad? Lo que son los bonos acá en Guatemala. Entonces es importante que nosotros pues podamos analizar, ¿verdad? Cómo evaluar un bono, cómo determinar cuánto vale hoy ese bono si yo quiero comprar o venderlo, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos entonces acá en lo que son los requisitos, ¿verdad? El nombre de la empresa que emite el bono, su valor nominal, su fecha de redención, su tasa de interés que va a devengar el bono, porque sabemos que cuando se invierte en un bono, este va a generar intereses, ¿verdad? Por el plazo que se haya emitido el bono. Entonces tiene que conocerse cuál es la tasa de interés que va a devengar, las fechas en que se van a pagar los intereses en cupones correspondientes que menciona acá, el total de los bonos, ¿verdad? Y también el nombre del propietario del documento, ¿verdad? Cuando hablamos de la tasa de interés, pues esta va a generar un porcentaje, ¿verdad? De acuerdo a su valor, que va a ser el pago que va a recibir quien tenga el bono, ¿verdad? Y a esto le llaman intereses en pagos de cupón. ¿Por qué se le llama pago de cupón? ¿Alguien sabe por qué se le llama pago de cupón? ¿No? Por mi parte, no, licenciada. ¿No? Muy bien, gracias, William. Fíjense que se le llama pago de cupón porque anteriormente, como les menciono, el documento, ¿verdad? Se imprimía, era como un contrato, era un papel seguridad donde estaba toda esa información que vemos aquí, que nos dice que son los requisitos que debe contener de acuerdo al código. Pues en ese contrato, ¿verdad? También venían unos cupones, que era de esos, como ustedes han visto, en algún momento les han dado cupones de algún restaurante o algún otro lugar que se cortan fácilmente, ¿verdad? Pues de igual forma, eran los cupones que se entregaban junto con el bono, ¿verdad? Y ahí aparecía la fecha en que se tenía que cobrar y la cantidad en cada uno de los cupones. Por ejemplo, si el pago de cupón era semestral y el plazo del bono era de 10 años, por ejemplo, ¿verdad? Eran 2 cupones que se tenían que cobrar al año. Entonces,
iban incluidos ahí 20 cupones y ya solo se cortaba, se iba al banco y se cobraba el cupón. Entonces ya le pagaban los intereses correspondientes. Aquí tengo yo una imagen que así era como se manejaban. Por ejemplo, aquí el bono, ¿verdad? Es la parte de arriba que no se mira muy bien, pero lo que me interesa ver son los cupones. Entonces aquí estaban los cupones, si se dan cuenta, y nos dice el valor, ¿verdad? Y también aparecía en los cupones, ¿verdad? La fecha en que se tenía que cobrar. Por ejemplo, si era cada semestre, ahí tenía la fecha, ¿verdad? Y entonces solo venía la persona y cortaba el cupón, iba al banco y ya lo cobraba, ¿verdad? Entonces, por eso es que se les llama pago de cupón, porque incluía todos los cupones. Si se dan cuenta aquí, todos tienen el mismo valor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una tasa de interés que se genera de acuerdo al valor nominal del bono. Por ejemplo, si el bono vale 5,000, ¿verdad? Y es el 10%, entonces esa cantidad va a ir en cada cupón, ¿verdad? Entonces, por eso es que se les llama pago de cupón o cupones, ¿verdad? Pero en sí es la tasa de interés, ¿verdad? Que genera por tener el título, ¿verdad? Y ese es el beneficio que se obtiene al momento de invertir en bonos, ¿verdad? Que genera una tasa de interés. Entonces, a eso es a lo que le llaman cupones. Incluso ustedes pueden entrar a la página de la Bolsa de Valores, que también le llama cupón, ¿verdad? En todos lados ustedes van a escuchar pagos de cupón, ¿verdad? Entonces, luego de esto, ¿verdad? Que es algo solo para conocer por qué es que nosotros hablamos de pagos de cupón. Bien, ahora veamos, nos dice la evaluación y transferencia de obligaciones o bonos. Dice, uno de los aspectos más importantes en el tratamiento de las obligaciones o bonos es lo relativo a su evaluación para efectos de transferencia o compraventa y determinar el precio que debe pagar un inversionista por una obligación para obtener el beneficio que desea ganar. Cuando hablamos de la evaluación de bonos es para determinar, como nos dice acá, el valor o el precio de un bono, que nos va a servir para poder nosotros realizar alguna transacción, ¿verdad? Ya sea una compra de un bono o si yo tengo un bono y quiero vender el bono, necesito conocer cuánto vale hoy, ¿verdad? Para no obtener pérdidas. El bono se puede transferir en cualquier momento, ¿verdad? Sabemos que los bonos están clasificados como activos financieros de renta fija porque generan una tasa de interés fija, ¿verdad? Cada periodo, cada mes, cada trimestre, cada semestre es la misma tasa de interés que genera. Entonces son de renta fija. Y estos bonos, entonces, debemos de determinar cuál es el valor, ¿verdad? Si yo lo quiero comprar. Entonces, como son de renta fija, también están catalogados como a largo plazo, porque normalmente son a 10, 15, 5 años, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya se toma como a largo plazo. Hay a 20 años, por ejemplo, el Estado, ¿verdad? Emite muchos bonos. Entonces, estos se pueden transferir en cualquier momento. Se pueden comprar o vender en cualquier momento. Para eso, pues es necesario, cuando se hace una transacción de estas, es necesario conocer el valor al día de hoy de ese bono, ¿verdad? También conocer el valor al día de hoy, ese bono con los pagos de cupón que falta que se realicen, ¿verdad? Por ejemplo, el bono se emitió a 10 años y faltan 5 años para que llegue su vencimiento, yo lo puedo vender, ¿verdad? Falta 1 año, 2 años, yo lo puedo vender en cualquier momento. Pero necesito conocer el precio, ¿verdad? ¿Cuánto vale hoy ese bono? Y eso es lo que nosotros vamos a determinar. Para eso hay fechas y valores importantes que debemos de tomar en cuenta. Están entre las fechas, está la fecha de emisión,
nos dice es aquella en la que se emiten o crean los bonos, ¿verdad? Cuando se va a emitir el bono, pues se va a colocar la fecha en que se está emitiendo, que se le llama fecha de emisión, en la fecha que se está elaborando, ¿verdad? Fecha de redención o vencimiento es aquella en que el emisor se compromete a reintegrar el capital a los inversionistas de dichos títulos de crédito. Por ejemplo, hoy hacemos el bono, ¿verdad? Hoy colocamos de fecha de emisión 27 de febrero, ¿verdad? 2023. Si lo emitimos a 10 años, nuestra fecha de redención o de vencimiento sería dentro de 10 años, febrero 2033, ¿verdad? Esa sería su fecha de vencimiento. Y la fecha de compraventa es la fecha en que el documento es negociado o transferidos los derechos que incorpora. Por ejemplo, se va a vender, ¿qué les digo? En diciembre, ¿verdad? Entonces esa es la fecha de compraventa, ¿verdad? Que se va a hacer la negociación. Entonces son fechas importantes que debemos de tomar en cuenta cuando realizamos una evaluación de bonos. Y entre los valores que debemos de tomar en cuenta, tenemos el valor nominal, que es el valor consignado en el documento de acuerdo con el Código de Comercio, deben ser emitidos por cantidades exactas y múltiplos de 100. Aquí es importante tomar en cuenta esto, ¿verdad? Que no podemos emitir un bono que tenga valores, por decirles 595 o 1050, 1823, tienen que ser múltiplos de 100, cantidades exactas, ¿verdad? Y el valor nominal es el valor con el que se emite el bono, ¿verdad? Hoy emito el bono, su valor nominal es de 10,000. Ese es el valor del bono, ¿verdad? Valor nominal. El valor de redención es el valor que el emisor del documento se compromete a devolver al finalizar el plazo o la fecha de redención a los tenedores de dichos títulos. Este valor puede ser a la par, sobre par o bajo par. El valor de redención es el que se paga al final, ¿verdad? Cuando llega el vencimiento se devuelve el dinero, se paga, ¿verdad? A quien tenga el bono. Este valor puede ser a la par, sobre par o puede ser bajo par. Estos valores que les menciono acá pues, surgen de lo que son las tasas que se manejan en la evaluación de bonos. Vamos a manejar la tasa de cupón, que es la tasa de interés, ¿verdad? Que genera el bono. Y también vamos a tomar en cuenta la tasa vigente del mercado, que esa la vamos a tomar como referencia del Banco de Guatemala, ¿verdad? Que es el que tiene esa tasa promedio, ¿verdad? Entonces, puede ser un valor a la par, sobre par o bajo par. Cuando hablamos a la par, dice que un valor al vencimiento es a la par cuando dicho valor es igual al valor nominal del documento. Por ejemplo, el valor nominal del documento es 10,000 y su valor al vencimiento, cuando llega la fecha, se pagan los 10,000. Es un valor a la par, o sea, igual la cantidad. Se emite a 10,000 y al vencimiento se pagan 10,000. Sobre par, cuando el vencimiento de los bonos es mayor que el valor nominal, se denomina también como un valor con prima. Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero esto indica que el valor del bono es más alto al vencimiento que el valor nominal. ¿Por qué surge eso? Por el juego de las tasas, como les menciono. Tiene que ver si la tasa de cupón es mayor a la tasa de mercado o si la tasa de mercado es mayor a la de cupón. Lo mismo pasa con un valor bajo par. Cuando el valor al vencimiento es menor que el valor nominal, se denomina también como valor de redención con descuento. Si, por ejemplo, el valor nominal del bono es de 10,000, llega a la fecha de vencimiento y cuando se paga el bono, su valor es de 9,800, por ejemplo. Entonces ahí determinamos que es un valor bajo par, o sea que es menor al valor nominal. También surge de las tasas, tasa de cupón y tasa de mercado.
que eso lo vamos a ver al final, ¿verdad? Pero es importante conocerlo también. Entre la simbología que vamos a utilizar, tenemos C mayúscula, que es el valor nominal, el valor con el que se emite el bono, ¿verdad? A es el valor actual o precio de compra del bono. Nosotros vamos a determinar cuál es ese valor actual o precio de compra. Es lo que vamos a buscar. K mayúscula es un premio, que lo vamos a ver más adelante también. F es valor nominal más premio. Cuando existe premio tenemos que sumar estos valores para determinar F, para tener F, ¿verdad? La G minúscula es la tasa anual de cupón, tasa de interés, ¿verdad? Que genera el bono. P, el número de pagos de cupón en el año. ¿Cuántos pagos de cupón se realizan en un año? Supongamos que los pagos de cupón son trimestrales, ¿verdad? Entonces vamos a tener que P va a ser igual a 4, ¿verdad? Porque van a ser 4 pagos de cupón. J es la tasa de interés anual. Esta tasa de interés es la tasa de mercado, la tasa vigente, ¿verdad? Porque el bono tiene una tasa de cupón, supongamos un 7%, ¿verdad? Cuando se emitió el bono, esa fue su tasa, 7%. Pero hoy que ya pasaron 5 años de que se emitió el bono, yo quiero hacer una evaluación. Aparte de la tasa de cupón, yo voy a tomar en cuenta la tasa de mercado. Posiblemente la tasa sea más alta o sea más baja, ¿verdad? Un 9%, por ejemplo. Entonces voy a tomar en cuenta las dos tasas. Y voy a tener M con el número de capitalizaciones en el año. ¿De cuál? De la tasa anual de interés, ¿verdad? Que sería J y M. Y voy a trabajar G con P. Luego tengo N. Esta variable es muy importante. Aquí en N vamos a determinar el tiempo que falta para el vencimiento a partir del último pago de cupón efectuado. Como vimos en las anualidades aritméticas y geométricas, nosotros tomábamos N con el tiempo durante el cual se realizan pagos, ¿verdad? ¿Se recuerda? Ahora en los bonos nosotros nos interesa conocer el tiempo que falta para el vencimiento a partir del último pago de cupón efectuado. Por ejemplo, si decimos el pago de el bono, ¿verdad? Se emite a 10 años plazo, ¿sí? Y hoy ya pasaron 6 años. Entonces, ¿cuánto tiempo falta para el vencimiento? ¿Cuánto sería N? Si les digo que ya pasaron 6 años. 4 años. Exactamente, gracias. N vamos a tomarlo con 4 años, ¿verdad? Porque es el tiempo que falta para el vencimiento. Entonces, aquí lo que me interesa es el tiempo que falta. ¿Por qué el tiempo que falta y no el tiempo que ya pasó, ¿verdad? Porque el tiempo que ya pasó, ya alguien tuvo el bono, ya recibió sus pagos de cupón, ¿verdad? Ahora me interesa saber cuántos pagos de cupón son los que faltan por cobrar, cuánto tiempo todavía va a seguir generando esos cupones el bono, ¿verdad? Entonces, necesito conocer el tiempo que falta para el vencimiento. Ya vamos a ver más adelante. P mayúscula, que es la prima. D mayúscula, descuento. La K minúscula es el periodo de corrección para la evaluación intermedia de pago de cupón. Eso lo vamos a ver más adelante también. Y T, que es el plazo total de la emisión de bonos. Es toda la simbología que vamos a utilizar. Y hay una clasificación considerando la forma de redención para efectos de evaluación de bonos. ¿Cuál es la forma de redención? O sea, la forma en que se paga el bono al vencimiento, ¿verdad? Su valor al vencimiento. Puede ser redimible en un solo pago al vencimiento
Por ejemplo, hoy se emite un bono de 10,000 quetzales a 10 años. Si es redimible en un solo pago al vencimiento, esos 10,000 quetzales se van a pagar hasta que finalice el plazo, dentro de 10 años, ¿verdad? Es al vencimiento. Pero también puede ser redimible por anualidades. Como su nombre lo indica, va a ser una serie de pagos, ¿verdad? No se va a pagar hasta el final del plazo, sino que durante el plazo se van a ir haciendo pagos de capital conforme se van pagando los cupones. Por eso se le llama por anualidades. Y redimibles por sorteo también es otra forma, ¿verdad? En la cual cada periodo de pago de cupón se realiza un sorteo y quienes salgan favorecidos en ese sorteo se les paga todo el valor de redención del bono y ahí finaliza el contrato. Quienes no salgan favorecidos en ese sorteo siguen con el plazo del bono, ¿verdad? Recibiendo sus pagos de cupón. Entonces, por eso se le llama por sorteo, pero ya vamos a verlos más adelante. Para iniciar el día de hoy, entonces, vamos a ver los bonos redimibles a su vencimiento. Pero antes quiero que veamos las fórmulas. Y tenemos acá valuación de obligaciones o bonos cuando la compraventa se efectúa en fecha de pago de cupón. Tenemos dos formas, ¿verdad? Cuando se realiza en fecha de pago de cupón, que son fórmulas de esta página, y cuando se efectúa en fecha, vamos a ver, evaluación de obligaciones o bonos cuando la compraventa se efectúa en fecha de pago de cupón. Vamos a ver, solo déjenme ver. Evaluación de obligaciones. Bueno, en esta segunda parte lo voy a arreglar y se los voy a tener que volver a compartir porque es evaluación de obligaciones o bonos cuando la compraventa se efectúa en fecha intermedia de pago de cupón, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, tenemos las fórmulas y en estas fórmulas tenemos fórmulas para determinar el valor actual de los bonos, redimibles en un solo pago al vencimiento, redimibles por anualidades y redimibles por sorteo, cuando son bonos sin premio. También tenemos bonos con premio, que solo puede darse que sean redimibles al vencimiento o por anualidades. Tenemos la fórmula de determinación de la prima, determinación del descuento. Hay una fórmula directa y hay una fórmula indirecta. Luego tenemos evaluación de obligaciones o bonos cuando la compraventa se efectúa en fecha intermedia, es acá, de pago de cupón. Ya se los voy a corregir y se los vuelvo a trasladar. Bonos sin premio. Igual redimible en un solo pago al vencimiento, redimible por anualidades, redimible por sorteo. Con premio, solamente redimible al vencimiento y redimible por anualidades. ¿Qué son las fórmulas que vamos a utilizar? Acá entonces vamos a determinar el valor actual, tanto del valor del bono como de los pagos de cupón. Y con eso pues determinamos esa evaluación de bono, ¿verdad? El precio del bono, ¿verdad? El valor del bono al día de hoy o a la fecha que nos estén indicando, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con los bonos redimibles a su vencimiento. No sé si hay alguna duda. Si no, pasamos a ver de una vez los bonos a su vencimiento.
Todo bien, licenciado. Muy bien, gracias. Tenemos entonces bonos redimibles a su vencimiento. Dice, este tipo de bonos establece que el pago de su valor nominal se efectuará en un solo pago al finalizar el tiempo de vigencia de dichos títulos de crédito. Quiere decir que, por ejemplo, supongamos acá, tenemos el valor al vencimiento, ¿verdad? Y su valor nominal. Entonces tenemos, por ejemplo, que el valor nominal es de 10,000, ¿sí? Y el valor al vencimiento va a ser, la fecha al vencimiento va a ser dentro de 10 años, ¿verdad? Entonces, hoy el valor es de 10,000 y al finalizar los 10 años, aquí se va a pagar el valor del bono, ¿verdad? Supongamos que son 10,000 también, ¿verdad? Entonces, hasta que finalice el periodo, el plazo, perdón, del bono, ¿verdad? Se paga la totalidad del bono. Esos son redimibles al vencimiento, o sea que se paga al final. Hasta que llegue la fecha de vencimiento, se va a pagar el valor del bono. Y para eso tenemos valuación de bonos en fecha de pago de cupón. Nos dice, es decir, el día en que la entidad emisora paga los intereses correspondientes a un cupón. Y para su transferencia se asume que dichos intereses son cobrados por el vendedor de dichos títulos y por tal razón no se considera en la operación de compraventa. Por ejemplo, si hablamos nosotros de un bono, ¿verdad? Que sus pagos de cupón son mensuales, ¿sí? Es un bono emitido a 10 años plazo y han pasado, ¿qué les digo? 5 años, por ejemplo, ¿verdad? Resulta que yo tengo un bono y lo quiero vender. Por ejemplo, hoy, ¿verdad? Yo hoy lo quiero vender. Ya pasaron 5 años que tuve el bono, pero ahorita tengo una emergencia y necesito vender el bono porque necesito el dinero, ¿verdad? Entonces vengo yo y lo coloco, ¿verdad? Lo coloco en la bolsa de valores, por ejemplo, y lo voy a vender. Entonces voy a hacer la transacción, ¿verdad? Pero así como hoy, que estamos ya a fin de mes, supongamos que hoy ya es 28 de febrero, ¿verdad? Ya estamos a fin de mes. Hoy me pagan los cupones a mí. Entonces ya me hicieron la anotación en cuenta y ya está en el banco, ya lo tengo, ¿verdad? El pago de cupón. Pero hoy voy a hacer la transacción. Entonces, yo no voy a tomar en cuenta, ¿verdad? Este mes de pago de cupón porque yo ya lo recibí. Como casualmente es fin de mes, yo ya recibí mi pago de cupón y ya ahorita de una vez voy a hacer la venta del bono, ¿verdad? Entonces, quien reciba ese bono va a empezar a recibir pagos de cupón hasta el mes de marzo, ¿verdad? A finales de marzo él ya va a recibir su pago de cupón. Ahí ya él tiene derecho a ese pago de cupón porque ya tuvo todo el mes el bono, ¿verdad? Entonces ya recibe su pago de cupón. Lo mismo sería conmigo, ¿verdad? Si yo he tenido el bono por muchos años, lo tuve todo el mes de febrero, entonces recibo mi pago de cupón, ¿verdad? Que es lo que gano por tener esos bonos. Y también hoy mismo quiero vender el bono, ¿sí? Eso es una evaluación en fecha de pago de cupón. Coincidentemente hoy que recibo el pago de cupón, hoy mismo voy a vender. Pero se dan otras situaciones cuando, por ejemplo, los pagos son trimestrales. Pongamos que el pago es trimestral. Hasta finales de marzo recibo el pago de cupón, pero si a mí me urge el dinero, yo necesito vender el bono, no voy a esperar hasta que finalice el mes de marzo
para que me paguen el cupón y yo poder vender el bono, ¿verdad? Lo puedo vender en cualquier momento. Pero si yo hago hoy la venta, no voy a recibir el pago de cupón de los 3 meses, ¿verdad? Esa es una fecha intermedia de pago de cupón, que está en medio de los pagos, ¿verdad? Porque yo voy a tener derecho a 2 meses de pago de cupón, que sería enero y febrero, y a quien le venda el bono va a tener derecho a 1 mes del pago de cupón. Entonces es una fecha intermedia. Para eso, pues agregamos ese factor de corrección que nos decía ahí en las variables, donde vamos a tomar en cuenta esos meses, ¿verdad? Que quedarían volando, porque no va a ser justo que la otra persona que compró el bono y la va a tener solo 1 mes, reciba los intereses de 3 meses. Y yo la tuve 2 meses y no voy a recibir nada, ¿verdad? Entonces, tengo que agregar esa parte, corregir esa parte, ¿verdad? Para que el valor del bono me incluya ese pago de cupón de esos 2 meses. Entonces, a eso le llamamos pago en fecha intermedia, ¿verdad? Entonces, hay 2 formas. Tenemos que determinar si es en el pago, la transacción es en fecha de pago de cupón o es en una fecha intermedia. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cuando se realiza la transacción, ¿verdad? En una fecha de pago de cupón. Entonces tenemos aquí, por eso es que nos dice que en la evaluación dice el día en que la entidad emisora paga los intereses correspondientes a cupón y para su transferencia se asume que dichos intereses ya son cobrados por el vendedor de dichos títulos y por tal razón no se consideran en la operación de compraventa, ¿verdad? Porque se asume que ya se recibió. Por ejemplo, se hace el 28 de febrero se reciben los intereses, ¿verdad? El pago de cupón. Y el 1 de marzo se vende el bono, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí ya no se toma en cuenta nada. Ya marzo iniciaría ya la otra persona que compre el título, ¿verdad? Entonces tenemos acá, en el problema nos dice determinar el valor de compra de un bono con valor nominal de 500 quetzales, que se amortizará por este mismo valor dentro de 20 años. Aquí me está indicando que es al vencimiento, porque me dice que hasta dentro de 20 años se va a amortizar, o sea, se va a pagar. Con intereses de cupón del 6% anual, pagaderos por trimestre. Si el comprador desea obtener en la negociación un rendimiento del 8% anual capitalizable trimestralmente. Aquí me están diciendo que determine el valor de compra de un bono, ¿verdad? O sea, el valor actual. Entonces, ahorita vamos a realizar este ejercicio. Ahorita les voy a compartir. Permítanme. Muy bien. Entonces nos dice, volviendo a leerlo, determinar el valor de compra de un bono con valor nominal de 500 quetzales, que se amortizará por este mismo valor dentro de 20 años, con intereses de cupón del 6% anual, pagaderos por trimestre. Si el comprador desea obtener en la negociación un rendimiento del 8% anual, capitalizable trimestralmente. Entonces acá nos dice que quiere que determinemos el valor de compra, ¿verdad? Del bono de 500 quetzales, que se va a amortizar dentro de 20 años. Los pagos de cupón son del 6% anual que se pagan trimestralmente, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a determinar entonces cuánto es el valor. Entonces tenemos de nuestros datos
nos dan el valor nominal. Tenemos C, que es el valor nominal de 500. Se amortizará, dice, por este mismo valor dentro de 20 años. ¿Cuánto tiempo falta para su vencimiento? Si se va a amortizar dentro de 20 años al mismo valor. 20 años. Vamos 20. a tener exactamente 20 años, ¿verdad? 20 años faltan para su vencimiento. Entonces tenemos N con 20. Luego me dice intereses de cupón del 6% anual. Entonces vamos a tener G 0.06, que es pago de cupón. Pagaderos por trimestre. Entonces, ¿cuántos pagos de cupón son? 4, ¿verdad? Y luego me dice la tasa de interés del 8% anual capitalizable trimestralmente. Entonces tengo tasa 0.08 capitalizable trimestralmente. Tengo 4. Y con esto yo puedo determinar mi valor actual. Voy a las fórmulas. Voy a buscar evaluación de obligaciones o bonos cuando la compranta se efectúa en fecha de pago de cupón. Son bonos sin premio porque aquí el ejercicio no me habla de premio, ¿verdad? No me dice nada de premio, entonces es bono sin premio. Y es al vencimiento porque me dice que se va a amortizar dentro de 20 años. Entonces es la primera fórmula, redimible en un solo pago al vencimiento. La fórmula que vamos a utilizar sería esta para determinar el valor del bono. Entonces yo la voy a agregar acá. Entonces tengo mi fórmula que el valor actual del bono es el valor nominal por 1 más J dividido M elevado a la menos M por N, más valor nominal por tasa de cupón dividido los pagos en el año por 1 menos 1 más J dividido M elevado a la menos M por N, dividido 1 más J dividido M elevado a la M dividido P menos 1. Entonces traslado los datos y determino el valor actual del bono. Entonces, trabajen el ejercicio, por favor. Entonces vamos a tener que el valor actual es igual a 500 por 1 más J, que es 0.08 dividido M, elevado a la menos M por N. 4 por 20, ¿verdad? Más C por G dividido P. Entonces vamos a tener 500 por 0.06 dividido 4 por 1 menos 1 más 0.08 dividido 4 elevado a la menos M por N.
menos 4 por 20. Lo mismo, ¿verdad? Dividido 1 más 0.08 dividido 4 elevado a m dividido p. 4 dividido 4 menos 1. Y ahí entonces ya tengo trasladados mis datos. Y ya podemos operar. ¿Cuánto nos da el primer corchete de resultado? A mí me dio 102.554864.1. Muy bien, gracias. A mí me dio lo mismo. Muy bien, gracias chicos. 102.5548.641, ¿verdad? Más, hacemos la operación acá, 500 por 0.06 dividido 4. 75. 7.5. Muy bien, 7.5 por, calculemos el numerador, el paréntesis elevado a la menos 4 por 20, y luego 1 menos el resultado. No sé si está bien, pero me dio 5.03400851. Ya restó el 1. Sería Verifiquemos. 4.03400851. Verifiquemos, por favor. Ok. A mí me da 0.79489027.2. Muy bien, gracias. Me da lo mismo que la compañera. Igual a mi licenciada. Gracias. 0.79489027.2, ¿verdad? Sí, licenciada. Gracias. Dividido, ¿cuánto nos da el denominador? 0.02. Muy bien, gracias. Sí, me da lo mismo. Gracias. Muy bien. Entonces, hacemos las siguientes operaciones. Como les recuerdo, aquí siempre vamos a hacer todas las operaciones, ¿verdad? Para que nos quede claro ahí que incluso ahorita en el examen vi que muchos se confundieron en las operaciones. Tenían bien sus datos, pero el resultado no llegaban, ¿verdad? Por las operaciones o porque se trasladaban mal los datos o también porque no cambiaban el signo de la fórmula, ¿verdad? Vi algunos ahí que no cambiaron signo, pero la mayoría por malas operaciones, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Por eso les dejo siempre las operaciones acá. Hagamos la división y luego multiplicamos por 7.5. ¿Cuánto nos da? 298.083852. Muy bien. 298.0838. 52. 52. ¿Estamos bien todos con esos valores? Sí, licenciado. ¿Cuánto nos Sí, da el licenciada. resultado? 400.64. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces llegamos a la respuesta que el valor del bono, ¿verdad? Al día de hoy, faltando 20 años para su vencimiento,
es de 400.64. Este tipo de bonos al vencimiento es muy sencillo, ¿verdad? Porque coincide con fecha de pago de cupón. Siempre que tengamos años exactos, va a coincidir con la fecha de pago de cupón. ¿Por qué? Porque siempre al final del año se va a pagar el cupón, ¿verdad? Supongamos, si los pagos son trimestrales, va a ser en el mes 3, 6, 9 y 12, ¿verdad? Entonces, cuando son años enteros, coincide con la fecha de pago de cupón. Si son pagos de semestrales, en el mes 6 y 12, ¿verdad? Si son pagos anuales, al final de cada año. Entonces, siempre van a ser bonos que coincidan con fecha de pago de cupón cuando sean años exactos, como es el ejemplo acá, ¿verdad? Faltan 20 años para su vencimiento, entonces N es 20. Y ya no me preocupo en ver si coincide o no coincide con la fecha de pago de cupón, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya el resultado de que el valor del bono al día de hoy es de 400.64. No sé si tienen alguna duda. Por el momento no, licenciada. No, no hay dudas. Muy bien, gracias. Solo para aclarar aquí, chicos, si se dan cuenta en los cálculos, la primera parte de la fórmula donde tenemos C por 1 más J dividido M elevado a la menos M por N, ahí estamos determinando el valor actual del valor nominal del bono, que es 500. Es como interés compuesto, ¿verdad? Como cuando determinamos nosotros un principal. Estamos determinando el valor actual al día de hoy del bono que faltan 20 años para su vencimiento, que es de 102. Y el valor actual de todos los pagos de cupón, que es la otra parte, donde tenemos C por G dividido P por 1 más J dividido M. Toda esta parte del segundo corchete es el valor actual que determinamos de los pagos de cupón al día de hoy, ¿verdad? Que faltan 20 años que paguen cupones. Entonces determinamos que es de 298. Y entonces la suma de estos dos ya nos da el valor actual al día de hoy del bono, el precio del bono, ¿verdad? En algunos casos nos va a salir un valor menor al valor nominal, como es el ejemplo. Eso es de acuerdo a las tasas de cupón y tasa de mercado, que ya más adelante cuando veamos la prima y el descuento, pues yo les voy a ir explicando, ¿verdad? Algunas ocasiones el valor va a ser mayor a 500 o puede ser también que nos dé el mismo valor de 500, dependiendo de las tasas, ¿verdad? Entonces, este es el primer ejemplo que tenemos de evaluación de bonos. Quiere decir que hoy yo quiero vender el bono, lo tengo que vender a 400.64. Y luego tenemos los bonos evaluación de bonos en fecha intermedia de pago de cupón. Pero nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy, porque si no nos vamos a quedar ahí a medias con la explicación de que es el más común que se da y que hay que analizar un poquito ahí ese periodo de corrección que les mencionaba, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar aquí el día de hoy. No sé si hay alguna otra duda, si no, pues finalizamos. Me están indicando que el miércoles tienen examen, ¿verdad? El jueves. Pero según tengo entendido, pues no hay descanso, ¿verdad? Sino que solo los días de examen.